definición tienen ustedes de cargos incrementables? Piensa en un segundo, ¿cómo definirías el cargo incrementable? ¿No? Si te pregunta un cliente o alguien, oye, ¿qué es esto de los incrementables? Básicamente la respuesta que siempre tengo es, pues son todos aquellos gastos en los que incurren los importadores para traer sus mercancías a México, ¿vale? La definición, pues está más o menos correcta, excepto por una cuestión. No es todos aquellos cargos en los que incurre el importador. En realidad es exclusivamente los cargos previstos en el artículo 65 de la ley aduanera, cargos que estamos analizando justamente aquí, ¿vale? ¿Por qué exclusivamente los cargos del 65 de la ley aduanera? Pues porque el artículo 66 de la ley aduanera me dice cuáles son los cargos que no debes de incrementar al pedimento, ¿vale? Me dice el artículo 66. El valor de transacción no comprenderá los siguientes conceptos cuando se desglosen de forma separada del precio pagado. Y básicamente me dice los gastos que realice el importador, aun cuando se pueda estimar que benefician al vendedor, salvo aquellos respecto de los cuales debe efectuarse un ajuste conforme a lo dispuesto por el artículo 65 de la ley. O sea, en otras palabras, no son incrementables lo que no esté mencionado en el artículo 65. Esto quiere decir que el artículo 65 es un listado limitativo de cargos que se deben de incrementar. Entonces, no es cierto que cualquier cargo erogado por un importador para traer sus mercancías es un cargo incrementable. La realidad es solamente los cargos previstos en el artículo 65, ¿vale? Pregunto, ¿almacenajes en origen son cargos incrementables? Aquí tienen en pantalla los incrementables que acabamos de revisar hace un instante y pues yo no veo llamados específicamente a los almacenajes en origen. Sin embargo, es una práctica bastante común que los almacenajes en origen se incrementen en los pedimentos de importación. Pero ¿por qué se incrementan si acabamos de decir que el artículo 66 establece que los cargos incrementables son un listado limitativo y no debemos sumar nada que no esté previsto en el artículo 65? ¿Por qué sucede esto? Porque desafortunadamente la redacción del artículo 65 no es muy atinada y por una parte me dice que es una lista específica, limitativa y exclusiva de gastos y por otra parte se vuelve una lista abierta. ¿A qué me refiero? Me dice el artículo 65, el valor de transacción, además del precio pagado, va a comprender el importe de los siguientes cargos, ¿no? Y aquí tenemos en el inciso D los gastos de transporte, seguros y gastos conexos, tales como manejo, carga, descarga, etcétera, etcétera. Entonces, en este tema que era un listado específico, se abre a la interpretación por estas tres palabritas, ¿no? Y gastos conexos al transporte y seguro. Entonces, pues ¿qué es un gasto conexo al transporte y seguro? No hay una definición en ley, no existe, o sea, lo más que te dice es tales como manejo, carga, descarga, etcétera, pero no te dice exclusivamente manejo, carga y descarga. Entonces, dependiendo de la perspectiva, se podrá o no se podrá incrementar un almacenaje en origen. Si a mí me cuestionan por qué sí lo incrementé, yo diría, pues porque el almacenaje era necesario para la transportación del bien. Por lo tanto, el almacenaje es un gasto conexo al transporte y se volvió un cargo incrementable. Bienvenida el incrementable y por lo tanto es un gasto deducible a través del pedimento de importación, ¿correcto? Entonces, si me cuestionan la deducción, yo pudiera decir, pues es que bueno, es un gasto conexo al transporte. Si me cuestionan por qué no lo incrementaste, ya vi aquí que pagaste el almacén en origen y no lo incrementaste, pues yo diría, señor, no lo incrementé porque no es un gasto que esté específicamente enumerado en el artículo 65 de la ley aduanera. Entonces,
como tenemos este pequeño inconveniente en la ley, se abre al criterio y lo podemos interpretar de una o de otra forma, ¿vale? Esto cuando menos es la opinión de un servidor. Quizá el SAT pudiera no estar tan de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, pero al final del camino ambas posturas son sostenibles, ¿no? Yo puedo decir que el almacenaje era necesario para el transporte, o puedo decir el almacenaje no está llamado en el artículo 65 de la ley aduanera y por lo tanto se convierte en un gasto pues no incremental.